Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. El hecho de que Jon hubiera muerto no fue noticia para los aldeanos de Barrow, porque en los últimos años todos se preguntaban cómo Jon, con todos sus achaques y su edad, que ya había superado la 9ª década, podía seguir paseando por el pueblo. Pero nadie se alegró de la muerte de Jon, y no hubo gente indiferente, porque Jon era conocido como un anciano extraño, pero con alma, humor y gran sabiduría vital. Apareció en Barrow a principios de los 90, y habiendo comprado una casa vacía en medio de la nada, de hecho incluso a cierta distancia del pueblo, anunció a todo el mundo que se iba a dedicar a la agricultura. Le hicieron señas con la mano. Sin embargo, ¿qué clase de agricultura es esa? ¿A quién vas a vender esas patatas y otros regalos de la huerta? Pero Juan era un hombre con ingenio, además de su rareza, y pronto, habiendo hecho invernaderos con sus propias manos, empezó a arreglárselas. Y de alguna manera las cosas se le pusieron cuesta arriba. Resultó que a pesar del tiempo difícil, ambiguo, en la ciudad, donde Juan viajaba con mercancías, había cazadores, es decir, compradores para lo que él podía ofrecer. Al parecer, ¿a quién le iban a sorprender las fresas del huerto? Pero Jon ofrecía fresas de color blanco y amarillo, e incluso algunas bayas extrañas, claramente de origen extranjero. Y resultó que todo tipo de personas ricas de nueva creación con gran placer listo para comprar una cosa así. En general, Jon no hablaba mucho acerca de su negocio, pero en el pueblo no había manera de ocultar nada al público, y lo vieron en el mercado de la ciudad. La gente meneaba la cabeza. Juan era un Juan rápido, qué suerte. Pero qué vaya hay en invierno. Pero resultó que para el invierno Jon había conseguido construir un anexo a la casa, como una cocina adicional, e incluso con sus propias manos montó un ahumadero y empezó a cocinar pescado allí. Compraba la pesca a los lugareños y la ahumaba según recetas especiales para hacer un manjar, también para vender en la ciudad. Y en primavera Jon compró el terreno de la antigua granja estatal y plantó todas las zanahorias, remolachas y algunas otras verduras. Encontró a alguien a quien vender en la ciudad. Bayas, de nuevo, comenzó a crecer más de acuerdo con la ciencia y no solo sus propias fuerzas construido invernaderos, contrató a trabajadores. Así que se convirtió en un agricultor. En general, los lugareños al principio lo miraban oblicuamente simplemente por la diferencia social, porque, bueno, el más listo. Pero luego Jon se ganó el respeto de todos. En primer lugar, ayudaba a los aldeanos, podía pedirle dinero prestado fácilmente en tiempos difíciles. Sin embargo, Jon tenía visión de rayos X y nunca daba dinero a nadie que quisiera dinero para una botella. En segundo lugar, ayudó a la escuela local con reparaciones, y también limpió el estanque local, que pasó de ser un charco a convertirse en un pequeño y bonito lago, en cuya orilla ahora se podía hacer un picnic y tomar el sol. Nadie sabía exactamente cuánto ganaba Jon con su trabajo agrícola, pero suponían que era mucho. Sin embargo, nadie entendía en qué se gastaba el dinero. En general, al principio gastaba decentemente y estaba claro que restauraba la casa, que tenía 2 plantas y que, como solían decir, se construyó a mediados del siglo pasado, para que aquí, a descansar civilizadamente, por así decirlo, pudiera venir gente grande de la ciudad. Pero desde mediados de los 80 la casa estaba abandonada, y en los 90 se encontraba en un estado lamentable. Jon se ocupó de devolverle un aspecto decente. Pero la gente solo podía ver cómo decidía hacerlo todo por fuera, y poca gente sabía lo que había dentro, porque a Jon no le gustaba recibir invitados. Jon condujo un Volga ordinario mientras pudo conducir. Vestía con sencillez e incluso de tal manera que si no supieran quién era, uno pensaría que era un pobre hombre. También era sabido por todos que Jon era solitario. Y había muchas versiones al respecto. Unos decían que Juan orfandad, otros aseguraban que el asunto aquí, por supuesto, en conflicto con la familia, tal vez incluso involucrado en ella algún amor infeliz. En resumen, todo el mundo solo podía especular por qué era tan solitario. Así que Jon vivió tranquilamente. Dirigió sus propios asuntos. Y entonces murió. Los médicos dijeron que fue una muerte fácil, solo un fallo cardíaco mientras dormía. ¿Y qué hacemos ahora?, Leslie preguntó. Era la vecina más cercana de Jon y lo conocía un poco mejor que nadie,
porque en los últimos años, como madre soltera con 2 niñas de 6 y 12 años, sobrevivía trabajando a tiempo parcial para un granjero ermitaño, yendo a su casa 2 o 3 veces por semana a limpiar y cocinar. Y, naturalmente, todo el mundo sentía curiosidad por la vida privada de un no humano. En esta ocasión, Leslie y un compañero del pueblo, Carlo, mantuvieron una conversación. Fue un par de meses antes de que John falleciera, por cierto. «Es como la cabaña de Baba Yaga», dijo una vez Emma, la hija menor de Leslie, cuando hablaban del vecino. Su madre le dio una ligera palmada en la espalda, casi cariñosa, con fines pedagógicos, y le dijo que no dijera tonterías o le prohibirían leer libros de cuentos antes de dormir. Es una casa normal y corriente. Imagínate, ni siquiera hay electrodomésticos caros, el frigorífico es Viryusa. El horno, bueno, la estufa es ordinaria, en general, todo es simple. Bueno, ¿qué quieres? Ella agitó las manos, muchos, por cierto, los millonarios e incluso multimillonarios viven modestamente. Aquí, vi que incluso en el metro puede viajar en el metro y caminar en calcetines rotos. ¿Por qué ganan dinero?, preguntó Carlo. Bueno, a lo mejor se lo gasta en obras de caridad, sugirió Selena, la hija mayor de Leslie. Le gusta decir que el bien tiene que ganar necesariamente. ¿Qué quiere decir con eso? Carlo no lo entendía. ¿Y yo qué sé? Selena se encogió de hombros. A veces lo piensa y murmura para sí. En una palabra, un chiflado, resumió Carlo. Pero tengo curiosidad. ¿Dónde pone el dinero? Probablemente ahorrando. He oído hablar de la acumulación patológica. Carlo no era muy querido en el pueblo porque era el tipo de persona que venía de visita y cada vez pedía que le dieran de comer. También era el tipo de persona que sabía trabajar pero no le gustaba y era perezoso, aunque con talento. Y también era un bromista con tendencia a soñar, pero nunca terminaba ninguna de sus ideas. Carlo les caía mal, pero consideraban que su personaje Obrazoc era inofensivo porque no había bebido en su vida, ya que era alérgico al alcohol. También sentían un poco de lástima por Carlo porque fue criado por un padre que era un borracho amargado. La madre de Carlo murió por beber alcohol en mal estado cuando el hijo tenía 4 años. Y entonces el niño quedó huérfano. Su padre murió del mismo alcohol, pero no directamente, sino que se quedó dormido en un montón de nieve. Sucedió aquel año, en cuya primavera Carlo tenía previsto graduarse. Solo por algún milagro no lo suspendió y ahora pretendía ir a la ciudad a aprender a ser cocinero de sushi, mecánico de coches, constructor. Carlo aún no lo había decidido. Y por este carácter inarticulado le esperaba el paro, y con el tiempo, un tonto del pueblo. Pero Carlo no se ofendía y sabía defenderse con habilidad, poniendo al interlocutor en su lugar dando el ejemplo de toda clase de grandes personas que solo consiguieron algo después de 40 años así que... Sin embargo, todavía nadie quería tomar en serio a Carlo. Naturalmente, la muerte de Juan prometía crear muchos problemas, en el sentido de que todo era interesante y poco claro y ¿qué pasará con todas sus propiedades? Y de repente resultó que en su cama, debajo de la almohada, el viejo guardaba un sobre en el que estaba escrito, para abrir en caso de mi muerte. El médico abrió el sobre, luego miró a su alrededor a los aldeanos, que se habían dejado caer por la casa como vecinos, atraídos por una noticia como la aparición de una ambulancia en el patio de Juan. «¿Hay esto?», dijo el médico. «¿Un testamento?», preguntó Harvey. «No. Es un llamamiento a todos. La gente de Barrow Village. Me he encontrado con esto antes, él en la pared y no se cayó solo porque la recogió Harvey, dice. ¿Qué me da la tierra? Y el equipo y la casa. Todo para la agricultura. Dios mío. Oh, eso es. Oh». Justo a tiempo, un silbido furioso detrás de ella, pero Leslie no lo notó. En general, había bastante gente pasando por la casa del vecino. No porque las muertes fueran raras en Barrow, no, aquí estos tristes casos ocurrían según las estadísticas comunes para pueblos y ciudades. El hecho era que Juan era una persona muy atractiva. La frase envidiosa era de María.
Esta mujer de 45 años no tenía la mejor reputación en Barrow, porque bebía tanto que no podía ver el selenio blanco, y se llevaba a los hombres, por así decirlo, buscando marido y cambiándolos con demasiada frecuencia de lo que sería decente incluso para la soltera más desesperada. María hacía tiempo que no trabajaba en ningún sitio, era alimentada y sobre todo emborrachada por sus compañeras de piso. En ese momento su cita era Frederick, un antiguo trabajador del aserradero, despedido por absentismo e intento de robo. Estos personajes caían tan mal en el pueblo que ni siquiera les dejaban tomar prestado nada de la tienda, y tenían que ir al pueblo vecino por agua blanca, cerveza amarilla y bocadillos. La vendedora les dijo: en cuanto vengáis a por productos normales, y no licor sangriento, empezaré a serviros. ¿Qué queréis aquí? Uno de los vecinos empujó a María fuera de la multitud de aldeanos. Vete. John no te querría en su funeral. Eres una desgracia para Barrow. Así que tú eres la heredera, suspiró el doctor. ¿Te harás cargo del funeral? Por supuesto que sí, asintió Leslie. Lo haremos como es debido. Pobre John. Tan solo, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué debería? ¿Por qué debería? La mujer repitió conmocionada. Nunca lo pensé, solo estaba ayudando. Vale, ciudadanos. El médico sacudió la cabeza. Que no tiene nada que ver con todo esto. En general, usted no multitud. Ahora tenemos que sacarlo y llevarlo a, bueno, ya sabes. Una vez que Juan estaba en el cementerio del pueblo, los aldeanos apilaron el lugar de su reposo con flores. Vino casi todo el mundo. Excepto, como decían, los desalmados, como María. El día en que se despidieron de Juan, el tiempo era tal que se podía pensar que el final del otoño había decidido dar marcha atrás y dar paso al verano. El sol calentaba, el viento susurraba tranquilamente en las copas de los árboles. En la espontánea ceremonia de despedida en el Pogos, todos tenían algo bueno que decir sobre John. Recordaban sus excentricidades. ¿Os acordáis de lo que hizo con Evan hace unos 10 años? Esteve se volvió hacia los que habían acudido al velatorio. Esteve era uno de los peones rurales que habían trabajado para John todos aquellos años. Esteve apreciaba a sus jefes porque John pagaba generosamente a sus trabajadores, tan generosamente que podías alimentar a toda tu familia y aún te sobraba algo. En general, como pensaba Esteve, no podía sorprenderse de que el viejo no tuviera riquezas para pagar su salario, e incluso si había un motivo, digamos que una persona se iba de baja por enfermedad, él siempre le apoyaba económicamente. Y nadie se lo tomaba como una limosna, ¿no? Sabían que el granjero lo hacía por la bondad de su corazón, si una persona tenía problemas. Recuerdo. Le levantaba la mano, era un colegial, Harvey, solíamos ir al río entonces. Escuchábamos los cuentos de mi abuela, ella aún vivía entonces. De todos modos, oímos cuentos de que el molino allí en los viejos tiempos estaba maldito y las sirenas estaban allí, saliendo y atrapando a la gente por la noche. Oh, teníamos mucho miedo. Entonces no me importaban los cuentos de hadas, sonrió Esteve. Ya me había instalado aquí. Recuerdo que un vecino llamó a mi puerta. Había una, Catherine, ¿recuerdas? Bueno, se fue a la ciudad y se hizo maestra. Todos los que estaban alrededor asintieron y Esteve continuó. Recuerdo que llamó a mi ventana y me dijo que tenía una hija, Lizonka, que entonces tenía unos 9 años. Ella, la muy tonta, se escapó a la presa. Temí que ella también se ahogara. Pero cuando John apareció. Muchos de los aldeanos recordaron esta historia. Los niños hicieron una hoguera en la orilla y empezaron a asustarse unos a otros con historias de maldad, y entonces alguien sugirió llamar al propio aguador. En general, se agolparon en la orilla y empezaron a aullar llamando, lanzando al agua caramelos con caramelo para traer al mal. Y de repente los arbustos crujieron y los niños se apresuraron pensamiento dispersa, sirenas en sus almas vinieron. Pero fue John quien ahuyentó a los niños del río, agitando manojos de ortigas. Los condujo hasta el pueblo, y allí los jóvenes buscadores de sirenas corrieron a sus patios.
Y nadie regañó a Juan por semejante actuación, porque incluso era buena para los niños y entonces los niños estaban tranquilos. No para siempre, por supuesto. Porque los niños tienden a olvidar las cosas rápidamente. Sí, el viejo era extraño, suspiró Esteve, pero era un buen hombre. Recordémosle. Al día siguiente Leslie fue a casa de John, tenía que limpiarla, ordenar las cosas. Luego, durante la semana, iba a ir al notario para empezar a formalizar la herencia como es debido. Todavía no se podía creer que fuera tan rica. Y tenía un poco de miedo porque Leslie nunca había tenido ningún negocio y no sabía cómo enfocar la agricultura. Por eso, aunque sabía que tendrían que pasar 6 meses antes de que pudiera disponer de todo, pensó de antemano que tal vez debería venderlo todo a algún empresario de verdad. Y allí ya. Poner las ganancias, por supuesto, en el banco y a interés, y tomar poco a poco, hijas para criar, para aprender, para criar, para que hubiera un comienzo en la vida para sus queridas Emma y Selena. Para hacer las cosas más rápido, Leslie pidió ayuda a Harvey, y también llamó a Esteve. Este último accedió de buen grado en casa. Esteve últimamente trató de no ser en absoluto y se trataba de su esposa. El hombre se había casado por amor, pero luego resultó que no se llevaban bien. Se habría divorciado hace tiempo, pero había nacido su hijo Griska, y ahora, claro, era imposible pensar en ello. Así que Esteve trató de fingir que tiene una familia, todo es normal. Pero a veces no funcionaba. Mamá, no voy a hacer nada, haciendo un mohín con los labios y cruzando los brazos sobre el pecho, declaró obstinadamente la hija mayor, cuando Leslie dijo que ella también participaría en la ordenación de las cosas en casa de John. Y no tienes derecho a obligarme. Qué mala eres, le dijo Leslie. Bueno, si es así. Vete a casa. Espera, añadió en tono socarrón, antes de que su hija pudiera salir galopando alegremente. Haz los deberes. Lava los platos. Y barre el suelo. Por cierto, tengo que pelar patatas para la cena. Bueno, mamá. Selena puso los ojos en blanco. No me hagas de madre aquí. Su progenitora le movió el dedo. No te dejaré hacer nada, perezosa. En general, cuando Leslie iba a casa de John a trabajar a tiempo parcial, solía dejar a sus hijas en casa. Pero a veces se las llevaba con ella y se sentaban tranquilamente en algún rincón, la mayor con su smartphone, la pequeña con un libro, mientras Leslie hacía las tareas del hogar. Mamá, ¿puedo ayudar? Emma saltaba como una cabra. Esta niña siempre estaba encantada de ayudar. Y Leslie alentaba ese entusiasmo de todas las maneras posibles, con la esperanza de que Emma creciera y se convirtiera en una buena anfitriona. Ojalá, mi sol, mi clara estrella. Acarició la cabeza de su hija. ¡Qué niña tan lista está creciendo! ¿Ves la estantería con los libros? Los quitas uno a uno y los pones en 2 pilas, ¿entendido? Mi hija asintió. Pon los libros infantiles, donde se ven dibujos, en una, y todos los demás libros en la otra. Luego los llevaremos a la biblioteca del pueblo. A John le gustaría que sus cosas siguieran sirviendo a la gente. ¿Cuándo vamos a desmontar la cabaña de Baba Yaga? ¿Puedo ayudar allí también? Hija. Leslie se salpicó las manos. Bueno, ¿qué estás diciendo? No entiendo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Dónde ves una choza aquí? Allí. Y la niña señaló con el bolígrafo una de las paredes de la casa. Pero allí no había puerta. Solo una pared. Junto a la pared había una enorme cómoda antigua. Estás confundida, Estrella, dijo Leslie cariñosamente, pero tenía la piel de gallina recorriéndole la espina dorsal. Porque un día estaba trabajando en el jardín, tenía que desherbar un pequeño parterre y cuidar las plantas. Entonces Leslie recordó que se le había olvidado preguntarle a John qué tipo de abono les daba a las flores, así que volvió a la casa. Entró en la habitación y encontró a John moviendo la cómoda por alguna razón. El viejo se volvió bruscamente y sus ojos estaban. Por alguna razón parecía enfadado,
salvaje, asustado. Pero solo duró unos instantes, y luego se mostró tan amable y dulce como siempre. Leslie decidió que, en general, todo le parecía. ¿Por qué movió el hombre la cómoda? Y la mirada. Probablemente estaba asustado de que ella se acercara sigilosamente sin darse cuenta. Y ahora mi hija decía que había otra habitación detrás de la pared. ¿Así que debe haber una puerta? ¿Y dónde está? ¿Dónde se esconde? A Leslie no le gustaba esa forma de pensar. La hay, exclamó Emma con obstinación. ¿Recuerdas las tartas que hiciste para el abuelo? Con col, cebolla. Me dijiste que no me metiera y me fui. Leslie recordó algo parecido. Creía que estabais jugando en el patio. Estaba dando una vuelta por la casa primero, dijo la niña. Vine aquí y había una puerta. Abre. La puerta es pequeña. Estaba hecha para un bebé. Miré dentro. Y allí. Aparentemente invisible y todo aterrador. Emma agitó las manos. Esteve, que hasta entonces había estado envolviendo los platos del aparador con periódicos y apilando sus cajas ordenadamente, se distrajo de su ocupación. Carlo, que, tosiendo por el polvo, estaba apilando viejos touloupes, también se había vuelto todo oídos. Leslie sintió que la piel de gallina le bailaba ansiosamente por la espalda. ¿Qué pasa, hija? ¿Cuchillos?, contestó Emma Cuadros. La reina en cuadros. ¿Libros viejos? Hija. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué cuchillos? Leslie, a quien ya le temblaban los labios, agarró a Emma por los hombros y la miró a los ojos, intentando averiguar si la niña solo estaba fantaseando. La hierba está seca. ¿El caldero? Como el de Baba Yaga. Mamá. No estoy mintiendo. Soy honesto. ¿Y entonces qué pasó? ¿Estaba el abuelo Harry? Sí, asintió la niña. Me vio, me sacó de allí y me dijo que no se lo contara a nadie. Y eso fue todo. Y luego nos fuimos a comer pasteles, Emma sonriendo y castañeteando las piernas como si nada hubiera pasado. Vaya, es todo lo que Carlo pudo decir. Vamos a ver. Con estas palabras el chico corrió hacia la cómoda. Pesa mucho. Esteve, ¿ayuda? Los hombres empujaron y la cómoda se fue de lado con un desagradable traqueteo de patas contra el suelo. Detrás había una puerta. Un niño pequeño podría pasar, pero un adulto tendría que agacharse. La puerta tenía cerradura. La llave debe estar en alguna parte entre sus cosas, dijo Esteve. Tendremos que encontrarla. ¿Por qué? Podemos hacerlo, dijo Harvey alegremente, como si hubiera estado esperando esta oscura aventura, y en un par de minutos Carlo volvió con una herramienta para arreglar cosas, que John guardaba en un cajón del pasillo, y arrancó la cerradura. Necesito una linterna, añadió, demorándose. Hay una en el teléfono, dijo Esteve. Quizá no deberíamos. Chilló Leslie. ¿Por qué no? El viejo te lo legó todo, la casa también, y por lo tanto todo lo que hay en ella también. Incluso su hijo ha estado allí, dijo Carlo. Empujó la puerta con determinación. Cariño, quédate aquí, ya viene mamá, le dijo Leslie a su hija, y Emma obedeció, pero hizo un mohín de hermana mayor. La habitación detrás de la pared era bastante estrecha, y se podían tocar ambas paredes si se extendían los brazos. Pero era bastante larga, pues se extendía a lo largo de toda la pared lateral de la casa. Leslie miró temerosa por encima de los hombros de los hombres. Justo lo que necesitaba era que el abuelo de Harry resultara ser una especie de maníaco. Había oído hablar de casos así. Cuando vivía una persona, aparentemente corriente, que podía ser incluso un padre de familia ejemplar, y de pronto descubría tal cosa. Era espeluznante. ¿Así que todo este tiempo ha estado ayudando, cocinando y limpiando, a un loco? ¡Qué horror!
Y a menudo se llevaba a sus hijas con ella. No, Leslie no podía culparse por eso ahora, y cuando trabajaba a tiempo parcial en la tienda, también se llevaba a sus hijas. Solo que a veces dejaba a la menor al cuidado de la mayor. ¿Y entonces? ¿Qué tiene de malo que las niñas estén todo el día con su madre? La hace sentir mejor. Emma se divierte más. Y puede ver que la mayor no hace tonterías, por ejemplo, no juega con el teléfono, sino que al menos a veces también lee un libro. Vaya, exclamó Esteve, que iba delante de todos. Esto es... mierda, que Juan. Es un museo. ¿Qué? ¿Qué es?, preguntó Leslie, que no distinguía nada entre los saltos de lado a lado del selenio de la linterna y vio algo que daba miedo. Espera, hay una bombilla, dijo Carlo y accionó el interruptor. Una cálida luz amarilla inundó el lugar secreto en el que John nunca había permitido entrar a ningún alma viviente. Pero hizo que todo en el lugar fuera visible, y eso hizo que Leslie se sintiera mal. En las paredes había cuadros con retratos de algunas personas, evidentemente habitantes de épocas pasadas, y coloridos y tétricos carteles de películas de terror, en los que monstruos con colmillos, en los que era fácil reconocer vampiros de todos los colores, atacaban a la gente o simplemente amordazaban al público. En las escasas estanterías había algunas botellas de vidrio coloreado y vasijas de barro. Y libros. Viejos, parecía que daba miedo tocarlos, pero estaban esparcidos por varias mesas e incluso una silla. Pero las preguntas más sin respuesta de todas eran las armas, antiguos sables y dagas. Y una ballesta que colgaba del techo. También había unas enormes sábanas de algodón absorbente garabateadas con extraños símbolos. Del techo, además de la ballesta, había manojos de hierbas y monedas antiguas colgando de hilos rojos. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué eras, John?, dijo Esteve con una risita nerviosa. Supongo, dijo Harvey, inclinándose de lado para buscar algo. Nuestro abuelo era cazador. ¿Un cazador? Leslie sacudió la cabeza sin saber si llorar o reír histéricamente. Ajá, continuó Carlo, y levantó su hallazgo, una estaca de madera afilada, más alto para que todos la vieran. Un cazador de vampiros, dijo y pateó la dispersión de estacas que quedaban en el suelo. No permanecieron mucho tiempo en aquella extraña habitación, pero salieron corriendo, sin hablar, pero deprisa y juntos, y sin palabras. El ambiente estaba muy cargado. Naturalmente, cualquier otra rutina de limpieza y desmontaje de cosas en la casa del difunto estaba descartada. Mamá, estoy enfadada contigo, Emma hizo un mohín. ¿Por qué no me has llevado contigo? Te compraré una chocolatina. Y una muñeca con trenzas, la de la princesa rana, ¿quieres? De pronto Leslie se dirigió a su hija cariñosamente. Tú solo sobre lo que viste aquí, querida, sobre lo que fuimos detrás de la puerta, no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Que sea nuestro secreto. De acuerdo, después de pensarlo, la niña contestó. Y también una gran caja de mermelada. De acuerdo, Leslie le dio unas palmaditas en la cabeza. Por la tarde del mismo día, se reunieron en consejo en casa de Leslie. Tenemos que decidir qué hacer con todo esto, dijo. Había una tetera sobre la mesa y empanadas de carne frita en un plato. Bueno, el hombre tenía un capricho, dijo Esteve. John era un buen hombre, un hombre de mundo. No hacía mal a nadie. Solo el bien. Así es, suspiró Leslie. Giró la cabeza y miró hacia la puerta de la habitación contigua, donde acababa de acostar a sus hijas. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Para qué necesitaba todo esto? ¿Qué demonios estaba coleccionando? Es como una colección de locos. Eso es lo que estoy pensando, sugirió Esteve pensativo. ¿Qué sería necesario involucrar a algunos especialistas? ¿Quizá el personal del museo? Ellos pueden decirnos cuánto vale. Mírame así, Leslie. Tenemos que ocuparnos de esto, ¿no? ¿O quieres dejarlo así? ¿Qué? Es una idea. En su habitual tono bromista Harvey dijo, ahora ya sabes,
está de moda celebrar esta fiesta, Halloween. La gente de la ciudad puede venir y tú les dejarás entrar en esta sala de los horrores por dinero para una visita guiada. Oh, vamos, estás hablando de terrores nocturnos. La casera le hizo un gesto con la mano. Estoy pensando. El interés de John era malsano. ¿Quién cree en vampiros en estos días? Pero no podía ser. Eso, bajó la voz, como si alguien pudiera oírlos y presenciara sin querer cómo insultaba al muerto con sus sospechas. No podía ser un maníaco, ¿verdad? ¿Cuándo tendría tiempo? Esteve cogió un pastel. Siempre estaba trabajando o sentado en casa. No, a veces iba a la ciudad, pero... Las noticias favoritas de mi esposa son las noticias de crímenes, y ella ve la televisión en voz alta, por lo que de vez en cuando se escucha. En general, no he oído que alguien con una estaca en el corazón encontrado. Oh, ya me duele la cabeza. Leslie se sirvió una taza de té caliente, pero no tocó la bebida y se sentó cabizbaja. Si lo hubiéramos sabido antes. Quizá podríamos haber ayudado a Petia. ¿Qué? Preguntó Harvey con sorna. Me aconsejaste que comprara ajos para plantar. Ahí tienes, has encontrado tiempo para bromas, le reprochó Esteve. El sentido del humor puede ser un salvavidas en situaciones peligrosas, le guiñó un ojo Harvey. Personalmente, tendré algo que contarte. Ahora mismo no, por supuesto, pero algún día podré contarte cómo entré en la guarida de un vecino psicópata y volví vivo. Y sabes, creo que... Un momento. Harvey saltó de la mesa y corrió hacia el pasillo, donde llegó a casa de Leslie. Por cierto, puso en el suelo alguna bolsa. Leslie pensó que, probablemente, desde el trabajo acaba de llegar a ella, pero Harvey trabajó ahora como programador y establecer el internet en el pueblo. Toma. El tipo puso sobre la mesa dos cosas: un cuaderno grande y grueso en una funda colchada y un pequeño cuadro que cabría en la palma de la mano. ¿Has sacado algo de ahí? Leslie se sobresaltó. ¿Por qué? No es una pirámide, que me aspen por saquearla. Harvey sonrió. Al menos, eso espero. Mientras estabas revolviendo por el pasillo, y... Dijiste que se te habían caído las llaves de casa allí, dijo Esteve con reproche, interrumpiéndole. Pues habrías empezado a refunfuñar. Vi las caras que pusisteis cuando salisteis de allí. Y me fijé en que había un cuaderno en un rincón, y pensé que podría ser algo importante. En fin, miré dentro y era un diario. John lo guardaba, y parece que lo explica todo. Bueno, casi todo. Harvey abrió el cuaderno. Bueno, léelo. Esteve lo apuró. Y el chico empezó a leer en voz alta. Resultó que John no era tan simple como parecía. Tenía estudios superiores y era doctorando. Su especialidad era la cultura de la Europa oriental de los siglos XIV y XV. John mencionó que su investigación podría haber sido más completa si su amigo, también erudito, le hubiera tomado en serio, pero este solo se había reído de él. Faltaban algunas páginas del diario y uno solo podía preguntarse por qué había sucedido esto. Por eso a veces parecía que había sólidos huecos entre las partes de la narración de Juan. Y sin embargo, la esencia estaba clara. Tan clara como puede ser la esencia de algo que parece una locura. Resultó que John había ido a estudiar para ser historiador, un historiador de la cultura no por nada, sino bajo la influencia de su propio abuelo, que también era científico. El abuelo dijo que estaban obligados a comprender por qué había una maldición sobre su familia y cómo levantarla. La esencia de esta maldición era que todos los hombres de la familia tenían matrimonios infelices. ¿Y si solo se tratara de divorcios? Las esposas se volvían locas, tenían accidentes justo en el aniversario de boda, algunas dejaban a sus maridos con bebés en brazos, otras empujaban a sus cónyuges al juego y a otros vicios, y desaparecían en algún lugar del horizonte con amantes. El abuelo de John creía que todo venía del hecho de que a finales del siglo XVIII uno de sus antepasados se había enriquecido de forma malvada, criminal. Y así se hizo de poderosos enemigos que lo maldijeron. Y no era gente corriente ni siquiera magos, eran vampiros.
Por eso el abuelo de John le enseñó desde pequeño que había una ciencia secreta para reconocer a un vampiro. ¿Sabes? Si mi abuelo me hubiera encerrado en un foso en el bosque cuando era niño, cuando ensuciaba el colchón, con tanto miedo a la oscuridad. Esteve interrumpió su lectura, yo también habría crecido loco. ¿Qué pasa? Pues que no tienes suerte con las mujeres. Suele pasar. Quizá hubo matrimonios felices, pero simplemente este abuelo loco no quiso mencionarlos, para no estropear sus estadísticas. ¿Por qué? No, bueno, son tonterías. Estoy de acuerdo, asintió Harvey. En general, pensé, bueno, si nos fijamos en los libros y películas, que los vampiros, que atacan a alimentarse. Y aquí, resulta que, no solo los vampiros simples, sino también además y herreros. Eso es mucha imaginación. ¿Y qué corazón más insensible hay que tener?, sonrió Harvey. Para llevar a tu propio nieto al bosque y asustarlo con tus historias. No me extraña que el desván de John tuviera goteras por todas partes. Estoy de acuerdo. Leslie dio un sorbo a su té helado. Arrugó la nariz y encendió la tetera para hervir agua. No lo entiendo. ¿Y cómo pudo obtener una educación superior, trabajar en algún lugar? Incluso en Europa en viajes de negocios. Resulta que dejó a su familia, se liberó de su influencia, y luego. Es como si su mente estallara por todo lo que había vivido, por todo lo que le habían metido en la cabeza. Entonces, ¿era una persona normal, y luego se volvió completamente loco? Sucede, dijo Esteve. Es raro, pero sucede. Tal vez es hereditario, ¿quién sabe? ¡Qué horror! Leslie se estremeció. Hubo un hombre que vivió, un buen hombre fue. Bueno, eso solo lo sabemos nosotros. Ni una palabra, por cierto, ¿vale? Meneó el dedo. John hizo mucho bien por los Oprahski, y no merece que lo traten como a un bufón cuando esté muerto. Ni una palabra, dijo Harvey. Yo tampoco. Esteve lo confirmó. ¿Qué dice después? Espera. Déjame, tu voz se está poniendo un poco ronca. Así que, aquí vamos. John escribió que en cierto momento su carrera en Europa no fue bien, o para ser más precisos, sus colegas, al ver su gran interés por las leyendas de vampiros, empezaron a burlarse de él. Y cuando se interesó tanto por este tema que dejó de poder seguir el ritmo de todo lo demás, fue expulsado con vergüenza y ridículo. Pero no se enfadó. Porque sabía que ya había hecho lo suficiente para ponerse tras la pista de esas criaturas que una vez habían arruinado la vida de Sukin. La vida de su familia estaba arruinada. Harvey se burló de la entrada del diario. Eso es interesante. Así que sus antepasados eran ladrones, los vampiros hechiceros y él estaba maldito por el hecho. Pero ni una palabra de eso. No puede ser. John finge que su familia son víctimas inocentes. Es un buen truco. Espera, ya tendremos tiempo de opinar, Esteve levantó el dedo. Es aún más interesante. Y literalmente en 2 líneas John mencionó que mientras aún era estudiante, conoció al amor de su vida, la hermosa Sofía. Pero ella eligió a otro antes que a él. Lo que, naturalmente, fue achacado a la maldición. Secamente y también brevemente, John mencionó que el negocio a principios de los 90 le resultó más fácil de lo que esperaba y que, en principio, ya se había dado cuenta de que el trabajo de su vida nunca terminaría. Porque su búsqueda se truncó, acabó en nada. Porque aquella familia rica, en la que parte de la gente era impura, murió a finales del siglo XIX y sus hijos no dejaron descendencia. En fin, parecía que todo había terminado. Pero a pesar de eso, a finales de los 90 John encontró gente que era conocedora de antigüedades y les compró cosas que habían sido usadas en el siglo pasado y antes por verdaderos cazadores de vampiros. Pensó que por si acaso debía estar preparado para destruir a las criaturas de la noche. ¿Existían? Ahogó Leslie. ¿Quiénes eran ellos, los locos, cazando?
Supongo que solo estafaban dinero a los ciudadanos honrados, dijo Harvey, ¿y quién les exigiría pruebas? Mentían que el vampiro se convertía en cenizas después de la estaca, eso es todo, y que las cenizas se las llevaba la brisa. O tal vez consiguieron un vagabundo. Así que no tocaré esas dagas y sables con mi propia mano, dijo Leslie con sentimiento. Eso es horrible. No sabes lo que viene después, dijo Steve sombríamente, mirando al final del diario. Y así fue. Resultó que John había hecho pruebas a todos los vecinos del pueblo para ver si por casualidad eran vampiros. Antes había escrito en su diario que los vampiros no debían caminar al sol. Pero luego había añadido que, dado que todos los seres vivos evolucionan en la naturaleza, los vampiros, aunque no son seres vivos, en teoría también podrían evolucionar, lo que significaba que no podía relajarse. Así que miró a su alrededor, a los aldeanos. Pero al final nunca sospechó de nadie. Resultó que John no encontró ningún signo específico de vampiros, como lunares en la comisura de los ojos o dedos fusionados a las telarañas. Sin embargo, añadió que, además de tales defectos, un verdadero vampiro no debería proyectar sombras al atardecer. En general, los vecinos estaban fuera de toda sospecha. Bien. Harvey sonrió. Oh, imagínate despertarte con John con una ballesta o una espada de plata. Eso es divertidísimo. Correcto, hilarante hasta la muerte. Steve pateó el pie del tipo debajo de la mesa, diciendo, este no es momento para bromas, y tus bromas, hermano, son tan malas. ¿Y el cuadro?, preguntó Leslie. A juzgar por la firma del artista, fue pintado a finales del siglo XIX, Harvey le dio la vuelta. Era un retrato. Mostraba a una joven encantadora con el pelo negro como el ala de un cuervo. Estaba vestida y peinada de una manera estilizada en la antigüedad, lo que la hacía parecer frágil y efímera. A juzgar por las anotaciones de su diario, Steve suspiró. Se trataba de la misma doncella de la familia de vampiros. Murió de sarampión a los 18 años. Eso era lo que habían escrito entonces. Pero John creía que era una de las últimas vampiras del clan y que solo huía para que los cazadores no la alcanzaran. Hermosa, añadió Steve. ¿Por qué ya no hay chicas así? Ahora hay chicas así, dijo Leslie con lástima. Es que tienes problemas. ¿Qué? ¿Tu chica es muy violenta? Sí, a Steve antes le daba vergüenza hablar de sus problemas conyugales, tío. Pero entonces rebosó el cáliz de la paciencia y la voluntad de soportarlo todo en silencio. Steve no era originalmente un aldeano. Nació en una gran ciudad, y como pensaba en su juventud, en la más bella de las Helene. Madre no recordaba, no sabía, murió en su nacimiento. Así que la crianza de la pequeña Olezka cayó enteramente sobre los hombros de los dos parientes restantes de su padre y su abuela de su lado. Y siempre y cuando Steve recordaba su infancia, su abuela encarna para él el afecto, el cuidado, la calidez, la comprensión, la bondad, y su padre el rigor, la frialdad, la indiferencia, ofensas. Pero seguía queriéndole. Y en cuanto empezó a darse cuenta de sí mismo, empezó a sentir que debía de ser muy defectuoso, nada bueno, si su padre no le quería. Cuando Steve tenía 12 años, su abuela murió de un derrame cerebral y él y su padre se quedaron solos. Al principio Steve se alegró de que su padre no bebiera, pensó que la ausencia de este vicio daba garantías de que vivirían con normalidad. Pero resultó que hay otros vicios además del alcohol, y el padre de Steve resultó ser un jugador irrefrenable. Cuando Steve cumplió 18 años, su padre había conseguido perder todo lo que se podía sacar del apartamento. Y luego el propio apartamento. Resultó que, de alguna manera, había conseguido empeñar su gran parte del apartamento en apuestas deportivas. Y un día aparecieron en el apartamento personas serias y sombrías que pusieron a Steve ante el hecho de que tenía que venderle su pequeña parte por unos céntimos, porque no le dejarían vivir aquí. Steve levantó la mano a su padre por primera vez en su vida y le dio un puñetazo en la cara. ¿Esperaste, viejo tonto?, le gritó a su progenitor, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuántas veces he intentado ayudarte? Ya no tienes un hijo.
Esteve estaba amargado y dolido de que su padre se hubiera vuelto así. Y aprovechando su mayoría de edad, se apresuró a marcharse de casa. Había un lugar para vivir, entró en una ciudad vecina en la escuela de formación profesional en la mecánica de automóviles y se las arregló para vencer a un lugar en el dormitorio. En general, le empezó una nueva vida. Esteve no cogió el teléfono cuando llamó su padre. Y entonces, llamaron del hospital. Su padre, al igual que su abuela, había sufrido un derrame cerebral. Y con la misma rapidez esta enfermedad se llevó al padre de Esteve al otro mundo. Habiendo recibido una educación para entonces, Esteve regresó a su ciudad natal para resolver el negocio inmobiliario. Fue a consultar con los abogados, pero se extendió la mano y honestamente dijo que todos los intentos de anular el acuerdo, una vez hecha por su padre, condenado al fracaso de antemano. Entonces Esteve accedió a vender su parte del apartamento. El dinero recaudado en la ciudad para la vivienda, incluso la peor habitación no sería suficiente, y al darse cuenta de que la vivienda alquilada este dinero solo en ninguna parte irá a ninguna parte, en el bolsillo de otra persona, Esteve decidió que tiene que trasladarse a la aldea, solo aquí se podía comprar al menos algunos bienes raíces. Esteve compró la casa de un par de hombres de diente de león de edad que se trasladaban a la ciudad con sus hijos mayores. Aquella casa daba miedo mirarla. Pero sucedió que Esteve no solo sabía trabajar con las manos, sino que además le encantaba, de modo que poco a poco lo que parecía un granero se convirtió en una vivienda muy decente. En el pueblo en sí con el trabajo no era abundante, pero en el centro del distrito para un mecánico de automóviles inteligente era un montón de trabajo y Esteve se dio cuenta: aquí está, su oportunidad de organizar una normal, con la mente de su vida. Fue entonces cuando conoció a Harvey, que era solo un niño en ese momento. Y de alguna manera sucedió que se hicieron amigos, aunque la gente alrededor, por cierto, esta amistad no entendía especialmente. Harvey le gustaba preguntar sobre la vida de la ciudad, entonces ya era un soñador sin costas, y Esteve fue acusado por el optimismo, fácil, a pesar de todas las circunstancias, una visión de la vida. Por voluntad del destino, a sus 23 años de edad Esteve no tenía prácticamente ninguna experiencia en las relaciones con el sexo opuesto. Simplemente sucedió en la escuela técnica sobre el estudio de pensamiento, en el pueblo por primera vez sobre el trabajo y la reparación de la casa. Mirando hacia atrás más tarde Esteve creía que era su inexperiencia, jugó una broma cruel con él. Él creía que era debido a esto que había cedido tan violentamente a sus sentimientos cuando conoció a Julia. Ella era de un pueblo vecino, donde había vuelto de la ciudad, donde había estudiado para ser costurera. Se conocieron en el centro del distrito, acababan de llegar para comer en un fast food y se sentaron en la misma mesa porque casi no había asientos libres. Hablaron. A Esteve le impresionó la historia de Lucy y resultó que su familia tampoco era fácil. Mamá, por ejemplo, pasó media vida en un manicomio, no podía aceptar la marcha de su primer y único amante a otra mujer. Pero no de ese hombre favorito nació su hija, sino de un hombre cualquiera. Julia, de hecho, fue criada por sus abuelos maternos. Y nunca le ocultaron lo problemática que era su madre. Lucy confesó que siempre tuvo miedo de volverse loca y repetir el destino de su madre. Esteve vio en Lucy un alma gemela, una persona con un destino similar, que también sufría las imperfecciones de su familia. Y Lucy también era tan ingeniosa, habladora. Era tan brillante. Era capaz de reír hasta las lágrimas con el chiste más simple y de llorar después de ver una película triste. Ella no era como parecía a Esteve, en las chicas modernas, no le importaba que él no es rico, ella creía que lo principal es el verdadero amor, y no es seguro para resolver todo y será una felicidad de la familia. El matrimonio se celebró a toda prisa, como si la felicidad prometida a alguien amenazó con quitarles. Y vivieron. Excepto que Esteve, mucho más tarde mirando hacia atrás, se dio cuenta de que estaba ciego. No se dio cuenta de las evidentes balizas que indicaban que su Lucy no era una persona corriente. Más de una vez había estado a punto de tirarse de los pelos, recordando cómo sus abuelos le habían llevado aparte y le habían dicho amablemente que era un buen tipo, pero que su Lucy no era rival. Entonces Esteve decidió que no le consideraban lo bastante bueno para su nieta. Demasiado tarde se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Solo querían advertirle.
para salvarlo. Poco después de la boda, Esteve, al pasar días enteros junto a Lucy, empezó a notar lo brusca y violentamente que cambiaba su humor. Podían discutir por nada. A veces no conseguía que su mujer respondiera a una simple pregunta. Una vez más, ¿qué culpa tenía él? Esteve intentó adaptarse a los cambios de humor de Lucy. Se escandalizó cuando ella le acusó de flirtear con una cartero que tenía edad suficiente para ser su abuela. Esteve solía encontrar divertidas historias, anécdotas y cuentos sobre maridos patológicamente celosos. Pero ahora él mismo se había convertido en rehén de su cónyuge. Aquella historia con la cartero, por cierto, no acabó simplemente así que Lucy golpeó a Esteve en la calle. Luego lloró y se disculpó, diciendo que no sabía qué le había pasado. Mirando atrás una y otra vez, Esteve se dio cuenta de que entonces debería haberse divorciado. Para entender quién se escondía bajo la máscara de una chica linda, brillante en su emotividad. Pero entonces Lucy informó de que estaba embarazada. Ahora el divorcio estaba fuera de la cuestión. Esteve escribió fuera de todos sus crecientes caprichos, regaños y escándalos en el hecho de que las mujeres embarazadas, dicen, los cambios hormonales. Su extraño comportamiento después de la aparición de Berry, que escribió a la depresión posparto. Esteve aprendió a anticiparse a los cambios de humor de Julie, aprendió a hablar con ella con cuidado para no enfadarla, no cabrearla, no volverla loca y no pedirle escándalos. Se dio cuenta de que todo esto es anormal de alguna manera, pero no sabía qué hacer con todo esto. Esteve a veces se horrorizaba de cómo se había acostumbrado a ello. Cómo, al final, había perdido el orgullo y el deseo de una vida normal durante el tiempo que había pasado como marido de Lucy. Era, por cierto, especialmente extraño que en público Lucy rara vez se descompusiera, en general se mostraba silenciosa y tímida, hablándole cortésmente. Sin embargo, el propio Esteve, habiéndola estudiado detenidamente a lo largo de los años, ya podía adivinar cuando, por ejemplo, detrás de sus palabras aparentemente ordinarias, hay una implicación dura y cruel, que los demás simplemente no advierten. Esteve temía que su hijo acabara adquiriendo las mismas rarezas que su madre. Excepto que Berry creció muy diferente a su hombrecito, era amable, alegre, sincero, fácil de hacer amigos. Y cuando Berry empezó a crecer, quedó claro que con su padre encuentra un lenguaje común mucho mejor que con su madre, a la que el niño generalmente rehuía. Esteve, tras el nacimiento de su hijo, se resignó a que su vida personal no tuviera éxito. Pero entonces, cuando su mujer se lanzó sobre él con una olla de patatas recién hervidas, Esteve dejó de ser tímido de repente y acudió a Leslie en busca de pomada para las quemaduras, tomó y lloró. Dijo que toleraba el matrimonio solo por el bien de su hijo, pero que cuando el niño creciera, se acabaría, se divorciaría. Leslie se quedó un poco sorprendida por esta confesión, pero luego dijo que sí, que sentía que había algo mal en la familia de Esteve. Ella le apoyaba en que el divorcio era la única opción. Leslie lo sabía de primera mano. Cierto, ella misma no se había divorciado. Pero había soportado 2 dolorosas separaciones en su vida con los padres de Selena y Emma. El primer hombre dijo que amaba, que quería una familia, pero cambió de opinión tan pronto como se enteró del embarazo de Leslie e hizo banal huyó a otra parte, antes de decir que la pensión alimenticia para presentar inútil porque para fastidiarla trabajará en el gris. Leslie decidió que desde el traidor no tomará un centavo. Ella se aferró durante mucho tiempo, pero luego decidió que el mundo es una cosa complicada y se puede, tal vez, el destino para tener una segunda oportunidad en la felicidad femenina. Ese hombre, con quien se reunió, era como si aún más grave que la primera. Pero también traicionó el asunto fue que se enteró de que habría una niña, comenzó a insistir en la terminación, diciendo que necesitaba un hijo, genes herederos, y no una chica inútil. Después de eso, Leslie decidió firmemente no más hombres. Que sea mejor ser un reino femenino pacífica, y la vida personal. Usted puede ir sin ellos para encontrar la felicidad, lo principal que las hijas estaban sanos y felices, alimentados y satisfechos con todo. Lo sientes, dijo Leslie, cuando Esteve una vez más vino a hablar con el vecino, y se quejan de su esposa. Pero Lucy. Bueno, tal vez no es solo su temperamento. Dijiste que su madre estaba loca. Tal vez.
No te ofendas, añadió apresuradamente. Pero tal vez. ¿Debería ir al psicólogo? Ya lo he pensado, suspiró Esteve. No sé. Sugerí terapia. Ahora hay terapia de pareja para parejas con problemas. Pero no va a funcionar. Cuando hablé con ella, pensó que quería internarla en un manicomio, ¿puedes creerlo? Leslie negó con la cabeza. Estás llevando una familia tú sola. Así fue como, tras el nacimiento de su hijo, Lucy dejó su trabajo de costurera. Primero, porque naturalmente era baja por maternidad. Y luego, empezó a decir que las máquinas le daban dolor de cabeza y que, en general, estaba satisfecha con el papel de ama de casa. Esteve, que veía cómo su humor podía deteriorarse si permanecía mucho tiempo entre la gente, convino en que solo deseaba dolorosamente al menos una vida más o menos tranquila. Además, ahora trabajaba en un gran taller de reparación de automóviles en el centro del distrito y sus ingresos eran suficientes para todo y para todos. Y dio la casualidad de que Harvey sabía de sus problemas en la familia, porque era el mejor amigo de Esteve, y aunque era un bromista, un hablador, pero nunca delató los secretos de los demás. Y ahora, toda la pequeña compañía estaba unida por un oscuro y extraño secreto. Y por alguna razón, parecía que sus consecuencias podían ser muy graves. ¿Cuáles son tus planes para la Tierra, Leslie?, preguntó Esteve. No tengo ni idea, Leslie se encogió de hombros y suspiró. Es otoño. Si fuera verano o primavera, tendría más de qué preocuparme. Bueno, la cosecha que hay que recoger. Y así, resulta que nada, si la tierra sin ella. Cuidado agrícola alfabetizada para construir hasta la primavera. Oh. No se trata de eso ahora. Tenemos que pensar en lo que debemos hacer con nuestros hallazgos. ¿Y qué hacemos? Me parece que sería mejor. No sé, limpiar todas estas riquezas de John en silencio y pretender que nunca sucedieron. Sería mejor para todos. Harvey tuvo un pensamiento común a toda la pequeña compañía. Sin embargo, decidieron no hablar de otra cosa, la hora era avanzada y a todos les parecía que no había fuerzas para pensar en nada. Al día siguiente Leslie ni siquiera apareció por casa de la vecina, estaba ocupada con sus propios asuntos. Luego empezó a limpiar poco a poco, y trasladó algunas de sus cosas a su casa. Harvey insistió en que también había que ordenar las cosas de aquella habitación, porque todo tipo de cosas espeluznantes, como un sable con una conspiración en la hoja o estacas de álamo temblón, es una cosa, pero cuadros viejos y libros de evidente origen antiguo, es otra muy distinta. Todas estas cosas fueron trasladadas con cuidado, y lo que es más importante, en silencio, para no excitar la curiosidad de nadie, también a casa de Leslie. Los cuadros se cubrieron con un paño para no dañarlos accidentalmente. Entonces se produjo un incendio y la casa de John se quemó. Solo una noche Leslie se despertó de un golpe en la ventana y gritando vecinos, saltó fuera, y allí, quemando de modo que para parecer terrible. Los bomberos resultaron ser chicos rápido, pero solo los elementos han intentado. Y no solo los elementos. Es un incendio provocado, uno de los bomberos dijo con confianza. Eso es lo que parece. ¿Qué? Leslie no se lo podía creer. ¿A quién se le habría ocurrido? Quiero decir, ¿por qué harías algo así? ¿Quién sabe? Se encogió de hombros el bombero, quitándose el casco y vaciando ansiosamente su botella de agua. ¿Quién sabe? ¿Dices que era la casa de tu abuelo muerto? Bueno, hubo una vez un caso así, aunque hubo una mansión extinguida. En general, un hombre de negocios se divorció de su esposa, y en virtud del contrato de matrimonio, ella, como se suele decir, se quedó descalza. Al parecer, ella se ofendió por eso y prendió fuego a la casa. Así es como sucede. ¿Tenemos gente buena? Leslie se sintió ofendida por la gente de su pueblo natal. Se daba cuenta de que no podía responder por todos los de aquí, pero un acto así parecía una salvajada, nada adecuada para el pacífico modo de vida de Obrazki. Por la mañana, por supuesto, todos fueron a ver lo que quedaba. No quedaba mucho.
No mucho en absoluto. Leslie solo podía alegrarse de que había logrado arrastrar un montón de cosas a la casa. Y entonces, mientras caminaba hacia allí, tosiendo por el polvo amargo que se levantaba a cada paso, de repente, como un relámpago, se dio cuenta de quién podía haberlo hecho. María. Sal, desgraciada. Leslie, hinchado de justa ira, llamó a la arrugada puerta de la casa más alejada del pueblo. ¿Por qué haces tanto ruido? El dueño de la casa se asomó, dormido e hinchado por la bebida. ¿Qué queréis? Vas a despertar a todo el mundo. La gente normal ya está levantada y trabajando. Leslie apretó los dientes y sin ningún preámbulo pinchó a María en el pecho con el dedo índice. Dime por qué quemaste la casa de John, ¿eh? Estabas celosa de que se lo legara todo a la gente normal y no a ti, un tornado, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Los ojos de María se abrieron de par en par. Yo no he prendido fuego a nada. Oh, has mentido. Leslie entornó los ojos con desagrado. ¿Por qué iba a hacerlo nadie más? Tú eres la única capaz de hacer algo así. Perdiste tu forma humana hace mucho tiempo. ¿Qué estás? María tenía muy mal aspecto, pero tan mal aspecto ahora que Leslie pensó de repente que tal vez. ¿Y ella no tiene la culpa del incendio provocado? Después de todo, antes, no importa lo borracha que estaba, y no hacer cosas desagradables a los aldeanos, creo. ¿Tal vez sus hombres provocaron el incendio? Leslie hizo una nueva acusación, pero no con tanta seguridad. ¿Qué hombres? Ahora vivo con uno. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que si no trabajo ahora, si bebo, soy una criminal? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Tienes conciencia? Leslie apretó los labios. Aunque estuviera equivocada. No iba a disculparse. No a alguien como esa alma perdida. De acuerdo. Tal vez no seas tú, dijo y se dio la vuelta y se alejó de la casa de María. Pasaron 2 semanas y el incendio empezó a olvidarse. La vida seguía en Barrow, cada uno tenía sus propias preocupaciones. Pero entonces los habitantes del pueblo se entusiasmaron con un nuevo acontecimiento. Se trataba de que un hombre de la ciudad había llegado al pueblo. Venía en un caro jeep negro con los cristales tintados, y en el segundo coche venían unos, al parecer, especialistas, porque tenían en sus manos algunas herramientas y pisaron el campo, que habitualmente se sembraba de remolacha y pertenecía a John. Y luego, dejando a un lado los expertos, este hombre fue directamente a casa de Leslie. Mamá no está en casa, dijo Selena mirando por la puerta. Está en la tienda. Y yo estoy en casa con mi hermana. Está enferma. Parece que tiene la gripe. Un hombre con traje de negocios y zapatos brillantes que parecían hechos de piel de cocodrilo le agradeció la respuesta, le deseó lo mejor y vino directamente a la tienda. Llegó en un momento desafortunado. Leslie estaba discutiendo con la abuela Sara. En general, Sara era una anciana tranquila, pero a veces y por lo general justo después de cobrar su pensión, al parecer por la frustración que le producía el hecho de que esa misma pensión que tenía en sus manos se agotara muy rápidamente, empezaba a buscar a alguien en el pueblo con quien meterse. Y su elección solía recaer en la oficina de correos o en la tienda. Todavía quedaba, por supuesto, un paramédico. Pero con él Sara mantenía las mejores relaciones, que él trataba bien. ¿Y los demás? A la abuela Ulia le gustaba decir de ellos que no eran más que personal de servicio, herramientas del capitalismo, así que se echaran la culpa si no se atrevían a respetar sus derechos. Esta vez el derecho de la abuela de Sara fue violado por el hecho de que la vendieron como si fuera pescado ahumado rancio. De hecho, Leslie estaba dispuesta a jurar por su propia salud que el pescado era el más fresco. Pero Sara no le hizo caso. Dame el libro de reclamaciones. Y quiero que me devuelvas mi dinero. ¿A dónde? Devuélveme el pescado, he pagado por él. La anciana levantó la voz hasta tal punto que la gente que se había quedado atrapada en la cola tras su aparición, incluso se acobardó. Si la mercancía es de mala calidad, hay que devolverla a la tienda, dijo la vendedora.
Sara resopló y empezó a golpear el mostrador con la palma de la mano. Leslie pensó seriamente en el hecho de que bajo los fuertes golpes de un pie seco nudoso vidrio puede y crack. Quiero que me devuelvan mi dinero. Y más. Leche condensada como compensación por los daños morales. 2. No, dame 4 latas. Sara, ¿quizás sea suficiente? Un hombre se asomó desde la cola. ¿Deberían avergonzarse de sus vecinos? El pescado aquí está bien, lo compramos ayer. Disculpe, ¿es usted Leslie? Una cara nueva apareció en la tienda, llamó la atención porque el hombre era alto, una cabeza más alto que todos los presentes. Estoy cansado de ser empujado por la abuela Sara Leslie. ¿Qué es lo que quiere? ¿Es usted de la compañía de seguros? No, contestó el hombre. Necesito hablar con usted. Estoy trabajando. ¿A qué hora sale? ¿Qué desea? Vamos, date prisa. Estoy harta de todo, balbuceó Leslie, arrebatando de las manos de Sara la bolsa con almohadillas de caramelo, que ella, murmurando algo en voz baja, consiguió tirar. Verás, vengo de Washington y... ¿Y qué? Leslie se puso un poco más nerviosa y estaba dispuesta a echar a todo el mundo de la tienda. Y entonces, sería bueno para arrastrarse bajo los estantes con bollos, como un ratón y sollozar desde el corazón. Tal vez entonces Tibatet y un segundo aliento se abrirá. Usted ve, yo no tengo mucho tiempo y tengo que hablar con la heredera de John. ¿De qué se trata? Es una conversación privada. Bueno, sal de la tienda. Y vuelva algún día. El hombre vaciló. Leslie sintió lástima por él, parecía tan confundido. Cójalo, por favor, dijo, tendiéndole su tarjeta de visita. Llámeme, por favor, cuando esté libre. Se marchó y Leslie respiró aliviada, por fin sin distracciones. Finalmente se defendió de la abuela Sara, que compró leche condensada, té y trigo sarraceno, refunfuñó sobre el pescado y se fue. Cuando terminó su turno de las 8 de la tarde, Leslie sacó del bolsillo una tarjeta de visita y un teléfono y marcó el número. En general, no tenía energía para ningún tipo de conversación. Pero el aspecto del desconocido era inquietante. Y sus palabras sobre su condición de heredera. Le pareció que él... ¿Tal vez alguien como un abogado? Aunque, ¿dónde es que un notario envía a alguien a hablar con los herederos en casos de herencias? ¿Alexander? ¿Pasaste por aquí hoy? Sí. Vamos a ver cómo nos encontramos y... Quiero decir, ¿aún estás aquí? Un minuto después, Leslie vio un auto estacionado cerca. Y de él salió un tipo. Se quitó el teléfono de la oreja y se acercó a ella. ¿Habéis estado esperando en un coche todo el día? En realidad, hace un par de horas. Pensé que me sería más fácil esperar a que terminara el horario comercial de su tienda. Necesito hablar contigo ahora mismo. ¿Qué está ardiendo? ¿Perdón? ¿No importa? ¿Qué prisa tiene? Leslie se arregló nerviosamente un mechón de pelo que se había salido del apretado moño que llevaba en la nuca. En general, al principio estaba casi tranquila, pero en cuanto aquel tipo, con una mirada que daría para un culebrón, anunció el propósito de su llegada, Leslie se encendió de indignación y le lanzó a las narices una figura doblada hecha con los dedos. Esta es mi tierra, no la mía. Espera. Alexander se lanzó tras la mujer de paso ancho. Solo quería. Leslie resopló furiosa. Ella sabía lo que él quería. Resultó que había venido a negociar la compra de las tierras de John. Y dijo de forma despectiva, de todas formas no sabes nada de agricultura, así que negociemos, ofrezco un buen precio. Leslie en principio no era mala persona y muy incluso paciente, pero... No en este caso. ¿Ofreces tal cosa porque eres mujer o campesina? Disculpe, soltó Alexander, que estuvo a punto de chocar con ella tan bruscamente que se detuvo, volviéndose bruscamente hacia él. Pues estás diciendo que no me apaño.
Ella le señaló con un dedo el pecho, en algún punto del centro de su corbata de seda. ¿Es porque tú eres de ciudad y yo de campo, o porque crees que las mujeres son más tontas que tú? No quería decir eso. Pero lo hiciste. Escucha. Alexander debía de estar guardando celosamente su espacio personal, porque cogió suavemente la mano de Leslie por la muñeca y la apartó de él. Era extraño. Pero el contacto piel con piel le puso la piel de gallina por alguna razón. El caso es que John no solo poseía un campo de hortalizas, con invernaderos y todo. Era dueño de otro pedazo de tierra. Ahora está todo arbolado. Es mucha tierra. Y problemático. Necesita ser despejado. Ah, ¿sí? Nunca he oído hablar de algo así, dijo Leslie pensativa, pero con una pizca de duda. Tal vez porque usted acaba de ayudar a John, pero no hacer negocios con él, encontró algo para herir acertadamente Leslie tipo de ciudad con la apariencia. Ahora ella sabía exactamente que podía jugar en el show astuto, abogado sin corazón que trabaja para la mafia. Tal vez, Leslie frunció los labios. Pero eso no significa que vaya a venderlo todo por nada. Aún no he puesto precio. Sin duda lo has subestimado. ¿Puedo preguntarte por qué tienes esa opinión de mí? ¿Por qué crees que lo infravaloro? No lo sé, respondió Leslie con sinceridad. Simplemente no me gustas. No me gustas mucho. Se acabó. Me voy a casa. Y no me sigas. O si no. Podríamos. No. Se volvió hacia él con una mirada triunfante. No podemos y no lo haremos. Jamás. Déjame en paz de una vez, por favor. El cielo se llenó de nubes gris sisó, se acercaba una tormenta. Leslie se dirigió hacia la casa, aunque miró hacia atrás, estaba segura de que el tipo de la ciudad había subido al coche y se había alejado, tenía la sensación de que la estaban siguiendo. Le pareció que la pesada y poco amable mirada de alguien se clavaba en su espalda. Nerviosa y encogiéndose de hombros, Leslie entró en su casa, pensando que se trataba, claro, de lo que se había imaginado después de su encuentro con Alexander. No sabía que la mirada desapacible la había seguido desde lejos, y que la había observado durante varios minutos. No sabía que la amenaza que sentía no era solo un sueño, era tan real como el retumbar de un trueno en la distancia. Y la amenaza había nacido aquella noche, cuando ella se había arriesgado a llevar a su casa los cuadros que el viejo sabía que eran de vampiros reales de la habitación secreta de John. En el pueblo no pasó nada durante una semana. Es decir, pasó, claro, pero, en realidad, esos sucesos pertenecían a la vida ordinaria y cotidiana y no conmocionaron a nadie. Leslie fue al pueblo a ver a un notario. El notario resultó ser no solo un profesional, sino también un hombre servicial. Cuando Leslie le contó su confusión sobre cómo gestionar la granja, él le aconsejó que se pusiera en contacto con algunos granjeros del vecindario para que les ayudaran a cuidar adecuadamente de la tierra y las plantaciones. No es un asunto sencillo, dijo el notario. Si vives en el campo, sabes cuánto cuidado necesita la tierra. Mi mujer y yo tenemos una casa de campo. Nos perdimos un par de meses de este año en la primavera, no era el momento, luego regresó, y allí las plagas ya se han dado un festín, y también los fertilizantes. Resulta que estos fertilizantes nitrogenados deberían haber sido colocados a su debido tiempo, y se perdió, y bueno, hizo un gesto con la mano. En general, no es una agricultura negocio fácil. Y si usted piensa, como usted dice, todavía vender o tal vez alquilar, y luego vienen, voy a ayudar, asesorar en todos los asuntos. Leslie salió de la ciudad satisfecho con el hecho de que el notario resultó ser un hombre sólido, inteligente y con alma hasta cierto punto. Hija, ¿por qué estás otra vez al teléfono? Toma algunos libros para leer. ¿O será de nuevo en la literatura 2? Mi pena, refunfuñó en Selena Leslie, mientras que el moldeo de otro pastel, el lote anterior ya está en pleno rubor en la sartén. Mamá, ¿por qué tengo que estudiar?, respondió perezosamente su hija. Somos ricos. Eres muy lista, suspiró Leslie. Ricas, pero no así.
¿Cómo lo vendamos todo, según tú? ¿Qué? Lo perderé todo, salta. No, querida, deberías guardarlo, deberías vivir sabiamente, frugalmente. ¿Y entonces? ¿Crees que los ricos pueden ser tontos? Pero ahora no tengo que ir a la universidad. Puedo empezar un negocio de inmediato. Arrancar. Leslie puso los ojos en blanco, a veces no entendía cómo podía tener dos hijas tan diferentes. Una es lista, dulce, y la segunda se revela a sus 12 años de tal manera que era hasta huya. ¿De qué asuntos hay que hablar a esa edad? Es solo una niña. No, estudiarás. Irás a la universidad cuando llegue el momento. Mamá. Pronto voy a ser bloguera. ¿Una qué? Una bloguera. Voy a tener millones de seguidores. Ahora mismo, porque estás sentada en la cama comiendo galletas otra vez, vamos a tener millones de cucarachas. Ahora lárgate de aquí. Leslie, suspirando de nuevo, siguió moldeando y friendo tartas. Ya se estaba arrepintiendo de haber sido tan dura con Alexander. No es que fuera a vender el terreno. Pero valía la pena admitir que en realidad no tenía ni idea de qué hacer después con todo aquello. Quiero decir que, en teoría, uno también podía acabar dándose cuenta y dedicarse a la agricultura. Pero Leslie recordó la conversación en la notaría. Había mencionado cuánta tierra poseía John. Y resultó que efectivamente no solo había un campo de hortalizas, invernaderos y demás, sino también más trozos de territorio. Aquí, como le pareció a Leslie, se podían vender. Es cierto, no está claro lo que este tipo iba a hacer allí. Sin embargo, lo principal es vender. Y con el producto del dinero se podrían hacer muchas cosas. En primer lugar, podríamos construir una casa nueva. De 2 pisos. Con un porche acristalado y un gran invernadero. Tal vez incluso un invernadero. Leslie siempre había soñado con cultivar flores exóticas. Estaba tan emocionada que casi quema las tartas. Cuando terminó de cocinar, Leslie llamó a sus hijas para comer y tomar el té. Decidió que llamaría a Alexander. Mañana. Berry quería mucho a su papá. Y si papá le decía que se portara bien y que no fuera a sitios peligrosos por la noche, por supuesto que le obedecería. Porque papá era listo y bueno y un consejo así le habría parecido sensato. Pero era mamá quien le decía que se quedara en casa, que estudiara, que no caminara, que no jugara. Y Berry no podía quedarse en casa en una noche así. Porque le disgustaba su madre exactamente tanto como adoraba a su padre. No, hubo un tiempo en su vida en que su mamá le parecía la mejor. Pero entonces, cuando empezó a comportarse de forma tan extraña y a insultar a papá, cuando empezó a regañar a su propio hijo por nada, Berry de repente se dio cuenta de que ella no lo necesitaba. Lo entendía, y en los libros había leído que uno debería ser capaz de perdonar, de comprender que la gente puede cometer errores. Pero no había paciencia. Y como hasta ahora, Berry se daba cuenta de que era demasiado joven para vivir como quería, al menos podía hacer las pequeñas cosas en contra de la palabra de su madre. Por eso aceptó ayudar a su hija Leslie. De hecho, su madre se opuso rotundamente a que saliera con Selena. Decía que era como su madre, decía que Leslie le había echado el ojo a su padre y que no lo toleraría. Al oír esto por primera vez, Berry pensó que lo daría todo por Selena, si pudiera conseguirse que su madre se convirtiera de repente en la tía Leslie, y no en la mujer que era su propio padre. Y así, a una hora muy avanzada de la medianoche, Berry se encontraba ahora con Sveta en las ruinas de la casa de John. Habían subido al segundo piso, que estaba casi intacto por el fuego. Solo oscurecido, ennegrecido. Era lúgubre. Pero si uno usaba la imaginación, podía imaginarse que estaban en un antiguo castillo en ruinas acechado por fantasmas. Selena había convencido a su amiguita de esta idea evidentemente descabellada tras escuchar una curiosa conversación entre su madre y los vecinos que la visitaban. Selena solía odiar cuando su madre la obligaba a ir a casa de John. Porque el viejo era raro, olía mal. Pero aquella noche, Selena no podía dormir,
Fue a la puerta y escuchó tal cosa. Se quedó de piedra. El vecino resultó estar loco, tenía un montón de cosas oscuras. Naturalmente, en cuanto pudo Selena fue a ver lo que había traído su mamá. Estaba un poco decepcionada porque no había muñecas malditas ni oro. Pero había un cuadro de un supuesto vampiro. Selena le dio un repaso al retrato y no daba nada de miedo. Solo una niña de pelo negro. La niña se sintió ofendida porque su madre la considera una niña pequeña y no cuenta nada. Y luego visitó la idea de cómo se puede promocionar esta historia mística en la red. En general, Selena tenía unos pocos suscriptores, solo un centenar. Pero no dudaba de que si lanzaba un vídeo así, recaudaría 1 millón. Pero actuar sola no era demasiado cómodo. También tenía miedo. Por eso Selena llamó a su hijo Esteve para que la acompañara. Mis queridos seguidores, me alegro de daros la bienvenida a mi página. Diciendo esto, Selena sostuvo un smartphone en la mano extendida frente a ella. Hoy tú y yo intentaremos invocar a un vampiro. Sí, sí. Vamos a invocar a un necrófago. Mi amigo Berry y yo nos hemos colado en una casa prohibida y maldita. Estamos a punto de empezar. Mientras tanto, por favor suscríbete y dale a me gusta. Con un resoplido concentrado, la chica colocó su smartphone en un trípode. Vamos, Berry, dijo Selena alegremente, y enviando una sonrisa a su público, empezó a ayudarle. Tiza para dibujar un círculo y símbolos. Vela para cebar al monstruo con fuego vivo. Sal para ahuyentarlo cuando llegue. Sacando la lengua con impaciencia, Selene dibujó un círculo desigual. Luego la vela no quería encenderse. Pero finalmente, todo estaba hecho. Quizá no deberíamos. Berry sintió un poco de miedo. Sabía que los vampiros no existían. Y ciertamente no la cosa inmunda representada en el retrato. Pero el chico tenía la sensación de que no estaban solos. Le pareció que los ojos de alguien les observaban. Giró la cabeza y le pareció que algo se acercaba. Como una tormenta. Y se arriesgaban a estar justo en medio de ella. Selena leyó lo que le pareció un hechizo de invocación de vampiros. Berry no la había criticado cuando le había presentado el texto, simplemente porque Selena le gustaba tanto que se avergonzaba de sus propios sentimientos. Pero a él le parecía que sus palabras eran un galimatías y desde luego no un discurso que pudiera invocar al mal, aunque existiera. Venid. Ven, el que tiene sed. Oh, por el amor de Dios. La vela se apagó, y no era de extrañar que el viento soplara de un lado a otro. Vale, murmuró Selene. Ya casi he terminado. Ahora. Esperad. Los niños se pusieron de pie. Primero en tensa expectación, esperando a que el vampiro apareciera. Luego solo esperando. Entonces Selena empezó a enfadarse. Tiró de su smartphone hacia ella, acercó su cara a la cámara. Queridos míos, hay un problema con la conexión y el equipo en general está funcionando mal. Estos fallos son sin duda causados por actividad paranormal. Tengo que interrumpir el experimento. Intentaré continuarlo y grabarlo todo para vosotros. Creo que he oído algo. Detuvo la grabación y se volvió hacia Berry. Bueno, esperaba algo. Bueno, claro que no es un hechizo que funcione. Los hechizos que funcionan no existen, dijo el chico con toda la autoridad de que era capaz. Cállate y escucha, tonto. Selena le movió el dedo, y Berry pensó que por su atención haría cualquier cosa y no tendría miedo de luchar contra un verdadero ghoul si tan solo Selena sonriera así más a menudo. Voy a volver a poner la cinta y fingiremos oír algo, ver algo. Gritaré, tú coge la cámara y muévela de un lado a otro, ¿entendido? Parecerá que había algo fuera de las ventanas, pero nos dimos cuenta a tiempo y huimos. Eso es lo que hacen los verdaderos cazafantasmas. Lo he visto en documentales americanos.
Berry quiso preguntarle qué era exactamente lo que veía como cazadores huyendo del mal o un ejemplo de cómo engañar a sus abonados, pero no dijo ni una palabra porque realmente había oído algo, no estaban solos en la casa. El chico oyó claramente pasos debajo de ellos, en el primer piso. Selena. Selena, ¿hay alguien aquí? Bien, ella asintió. Veo miedo natural. Pero primero. La chica estaba a punto de encender la cámara, retrocedió un par de pasos, luego se despeinó el pelo con los dedos y empezó a hacer muecas, al parecer eligiendo las mejores para esta actuación. De repente, el suelo crujió bajo sus pies. Las viejas tablas, afiladas por el fuego, empezaron a combarse y Selena se cayó. Hubiera sido un desastre, pero la chica había caído solo hasta la cintura, y había extendido los brazos y se había agarrado al suelo. Berry captó el grito sobresaltado de su amiga y corrió hacia ella. «La tengo. La tengo. La tengo», farfulló, agarrándola por los hombros y el cuello de la chaqueta. Y de repente Selena se quedó paralizada, sus ojos se entornaron, su rostro, aunque era difícil ver algo en la oscuridad total, se volvió blanco. «Alguien me arrastra desde abajo», susurró. «Alguien me tiene cogida por las piernas». Y como para confirmarlo, una voz llegó desde el primer piso. «No te muevas. Todo puede derrumbarse, suéltate, yo te cogeré». Pero estas palabras, muy bruscamente, solo Berry pudo distinguirlas, pero Selena. Al parecer, la chica estaba en pánico, porque de repente dijo: «Vampiro. Me ha atacado un vampiro», y luego chilló tan fuerte que a Berry le estallaron los oídos. ¿Y entonces? Aparentemente las tablas por donde había caído eran endebles. Porque de repente Selena estaba en el suelo. Desapareció con un chillido abajo. Berry no se daba cuenta de que él mismo no había perdido el conocimiento, actuaba como en automático. Se movió a lo largo de la pared. Había oído en alguna parte que ese era el camino más seguro. Con cuidado, paso a paso, llegó a la puerta. Oyó algo abajo. Un crujido. Y luego un nuevo chillido, un grito. El chico no pudo soportarlo, sin pensar que nada más pudiera derrumbarse en esta casa, se precipitó a través de la puerta y bajó las escaleras. Por un momento miró hacia arriba, el agujero de donde había caído Selena estaba situado de tal forma que alguien que estaba en lo alto de la escalera podía alcanzar a Selena y la bajó. ¿Pero quién era? El chico, iluminándose con su smartphone, la recogió del suelo y bajó las escaleras. Selena estaba sentada al pie. Los dientes castañaban, ella temblaba, los ojos redondos y fijos en un punto. ¿Te encuentras bien? Después de hacer la pregunta, Berry se sintió inmediatamente avergonzado. ¡Qué estupidez! Una persona no puede estar bien después de algo así. Alguien te salvó, volvió a hablar. No te dejó caer. ¿Quién fue? ¿Y por qué se fue? Selene levantó la mirada y luego dijo solo 3 palabras. El vampiro del retrato. Naturalmente, a los chicos no se les ocurrió seguir disparando a nada. Ahora que todo había terminado, se limitaron a salir silenciosamente de la casa y caminar hacia su casa. Para ser más precisos, pensaron que se iban a casa, pero en cuanto traspasaron el umbral quedaron cegados por la luz de los faros y ensordecidos por los gritos. Resultó que la madre de Selena y el padre de Berry habían llegado corriendo a la casa. Los adultos corrieron hacia los niños. Empezaron a examinarlos, a zarandearlos, a preguntarles qué hacían, cómo se atrevían a salir en mitad de la noche en un lugar así. Y entonces resultó que los familiares estaban aquí no porque simplemente descubrieran la desaparición de los críos y fueran a buscarlos, sino porque ambos recibieron una llamada de un número desconocido. La voz sonaba extrañamente distorsionada, pero parecía pertenecer a una mujer. Y decía que los niños estaban en casa de John. «Voy a por ti». Leslie pareció dar un golpe a su hija, pero al momento siguiente se limitó a abrazarla con fuerza y rompió a llorar. Selena captó el rugido y empezó a jurarle a su madre que no volvería a hacerle eso a Selena. «Pues chico, estás jodido», le dijo Steve a su hijo. «¿Qué hacías ahí dentro,
Selena quería hacer un vídeo para sus suscriptores. Estábamos en el segundo piso y queríamos invocar a un vampiro. ¿Qué? ¿Qué segundo piso, hijo? Estaba en llamas. Podrías haberte caído. Ni siquiera puedes entrar en la casa. Selena sí se cayó, resopló Berry. No pensaba provocar la ira de sus padres diciendo la verdad. El suelo se había roto. Se le cayeron las piernas, pero había alguien abajo y... Bueno, él la salvó. La agarró y la tiró hacia abajo. ¿Qué? Leslie, al oír esto, perdió su ánimo compasivo y empezó a zarandear a su hija para que apretara los dientes. «Oh, ¿tú? Oh, por el amor de Dios. ¿En qué estás pensando, mamá? Podrías haberte matado. No te dejaré salir de mi casa hasta que tengas 20 años. ¿Querías hacer un vídeo? Te enseñaré un vídeo». Con esas últimas palabras, Leslie arrebató el smartphone de su hija de las manos de Berry y lo estampó contra el suelo con todas sus fuerzas, dándole después una patada. Se acabó. Se acabó tu dolce vita, Selena. Prepárate. Ya en la aproximación al pueblo, Steve y Leslie decidieron no tener ninguna conversación educativa en mitad de la noche y en general posponer todos los cuidados preocupantes hasta la mañana. Ahora, como los ratones en casa, esperemos que mamá esté durmiendo profundamente, dijo Steve. Él y su hijo entraron en la casa, en silencio, a hurtadillas. Ven, vamos a tu habitación. Papá. Chad. Steve despeinó a su hijo. Sabes que lo más importante para mí es que estás vivo y bien. Ya no estoy enfadado. Pero esta va a ser una conversación seria. Tú y yo, ni una palabra a mamá. Gracias. Berry se olisqueó la nariz y se fue a su habitación. Hacía tiempo que Steve dormía en el sofá del gran salón en vez de en el dormitorio conyugal. Ahora se asomaba por la puerta del dormitorio y estaba tranquilo. A veces Lucy roncaba mientras dormía. Pero ahora estaba tan silencioso como si ella no hubiera estado en casa. Steve se quitó los zapatos, caminó hacia el sofá. Pero el sueño no llegaba. No solo por lo que había hecho su hijo, sino también porque casualmente se quedó sin fuerzas para vivir en una parodia tan terriblemente divertida del matrimonio. Pero, ¿qué otra cosa se podía hacer? Lo único que había que hacer era aguantar. ¿Qué te duele?, preguntó Leslie a su hija cuando entramos. Nada. Ya te he dicho que no me duele nada. Mami, por favor, perdóname. Te perdono. Pero serás castigada, dijo Leslie, haciéndola girar y manoseándola, pero no pareció romperse nada. Ya es mayorcita y se inventa semejantes tonterías. ¿Qué vampiro? El del retrato. Estaba allí, de verdad. Estaba allí. Sí, claro. Ya basta. Vete a dormir. Nos ocuparemos de esto por la mañana. No despiertes a tu hermana. Selena se fue a la habitación que compartía con Emma. Leslie suspiró y fue a la cocina. No creo que ahora pueda dormir. Al menos tómate un café para parar el dolor de cabeza. Vaya acontecimiento. Como si no hubiera suficientes problemas. Y luego hubo una extraña llamada telefónica. Resulta que alguien se coló esa noche en la casa incendiada, y por accidente, pilló allí a los niños y salvó a la niña de caer desde semejante altura. ¿Pero quién podría ser? ¿Por qué no dio su nombre? ¿Y por qué querría alguien entrar en la casa? No se creyó ni por un momento la cháchara de su hija, pero John y sus locuras sobre los vampiros, el incendio, y ahora el otrora misterioso y obviamente no con blancas intenciones pelusas. Y entonces Leslie recordó que su hija había cogido algo de las cosas de John para su aventura, un pequeño retrato y algo más. Resulta que se lo había dejado en casa. Era posible, por supuesto, ir por la mañana a cogerlo. Pero iba a llover y Leslie tenía miedo de que el antiguo lienzo se estropeara gravemente por la humedad,
Y además, ¿y si las ratas se interesaran y lo probaran por un diente? No estaba segura de las ratas, pero la inminente tormenta era un verdadero problema. Leslie maldijo en voz baja que el cuadro debía de valer mucho dinero y que no se podía tirar así la riqueza. Así que, tras comprobar que sus 2 hijas dormían por fin, cogió una linterna y salió de casa. No tardaría mucho, decidió Leslie, y la casa de John seguía siendo básicamente sólida. Entraría sin hacer ruido, con cuidado, cogería lo que necesitara y volvería a... En la oscuridad de la noche, iluminada por los lejanos relámpagos, la casa de John causaba una impresión realmente siniestra. El haz de la linterna se agitó, saltó cuando Leslie entró en ella y con cuidado, comprobando cada escalón con la punta de su zapatilla, empezó a subir las escaleras. Un trueno en el cielo estaba ahora muy cerca, y ella se encogió de hombros. ¡Qué sensación tan desagradable! Como si alguien desagradable la mirara a la espalda. No seas tonta. Son solo los nervios, se dijo Leslie. El piso de la segunda planta parecía sospechoso. Pero se arriesgó a dar un par de pasos, sobre todo porque el cuadro y cualquier otra cosa que la tonta de su hija hubiera robado yacían justo al lado. Cogiendo las cosas, Leslie suspiró aliviada, ya estaba en casa. Y a dormir. Y por la mañana. Todo sería por la mañana, todo más tarde. Ya se había vuelto hacia las escaleras cuando un relámpago iluminó el rostro de enfrente con una luz fría y fantasmal. ¿Lucy? La vecina estaba de pie en las escaleras, mirando en silencio a Leslie. ¿Qué haces aquí? Oh. ¿Tú también has recibido una llamada? Leslie interpretó su aparición a su manera. No te preocupes, la casa es toda tuya. No pasa nada. Es solo mi estúpida hermana mayor. Lo siento. No lo sabía, ni siquiera pensé que sería tan lista como para hacer eso. No pasa nada. Puedo imaginarme lo sorprendida que estás. Yo misma casi pierdo la cabeza. Leslie hablaba y hablaba, y no se le ocurrió de inmediato que Lucy tenía un aspecto extraño para ser una madre perturbada por el hecho de que su hijo se hubiera escapado de casa. Miraba sin pestañear, su rostro parecía cincelado en mármol con rasgos duros, la mandíbula fuertemente apretada. No voy a entregar a Esteve, dijo Lucy con voz incolora. ¿Cómo? ¿Quién no lo hará? Leslie sinceramente no lo entendía. Lucy. ¿De qué estás hablando? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Leslie estaba acostumbrada a vivir materialmente. Nunca se había orientado por ningún tipo de premoniciones y habilidades psíquicas similares. Pero ahora estaba como golpeada, sentía el peligro. Lucy. ¿Estás bien? Su voz tembló traicioneramente mientras se volvía hacia su vecina. De repente sonrió. Leslie tragó saliva. Recordó un documental sobre la vida salvaje, en el que se decía que algunos depredadores son muy buenos percibiendo el miedo de sus víctimas y su aparición se considera una señal para atacar. A Leslie le pareció que algo así le estaba ocurriendo a Lucy, que actuaba de forma extraña, y en este caso, la víctima era ella, Leslie. Hacía tiempo que deseabas a mi Esteve. Las manos de Lucy, que habían estado colgando a lo largo de su cuerpo, empezaron ahora a levantarse lentamente, como si un titiritero invisible estuviera moviendo los hilos. No voy a renunciar a él. Lucy, ¿qué estás haciendo? La mujer parpadeó confusa. Esteve y yo solo somos amigos. Estoy criando sola a mis hijas y no necesito a nadie. Lucy, por favor, salgamos de aquí y hablemos tranquilamente de todo. Primero te acuestas con el viejo. Él te dio la casa. ¿Ahora quieres a mi marido? Lástima que no estabas en la casa cuando estaba ardiendo. Debería haberte traído aquí y haberte metido dentro. Tendría que haber quemado la casa para nada, murmuró Lucy y puso cara de enfado. ¿Qué? Leslie no podía creer lo que estaba oyendo. No podía creer que Lucy hubiera prendido fuego a la casa. «Le has robado el novio a mi madre», dijo Lucy con una voz muy extraña.
¿Quieres robarme a mi hombre? No lo haré. No lo haré. Bastardo. Te destruiré. Lucy gritó sus últimas palabras y se lanzó contra Leslie. Ella retrocedió, quiso rebotar, pero... Lucy se agarró al suelo de su ropa, tiró, y allí la pierna de Leslie se torció en las escaleras y ambas mujeres se desplomaron, rodando. Al encontrarse abajo, Leslie se horrorizó del ruido que se oía en su cabeza. Entonces se dio cuenta de que era una tormenta que arreciaba fuera, y la cabeza se le partía de dolor. Le dolía el hombro. Intentó levantarse y un dolor agudo le atravesó el muslo. Leslie gritó y volvió a caer. Y entonces, con los ojos desorbitados por el horror, vio a Lucy elevarse por encima de ella. ¿Cómo había podido hacer eso? Las dos se habían caído, y ésta se había caído así. La vecina, sin dejar de decir que no permitiría que se llevaran a Esteve, se lanzó. Leslie se dio cuenta de que iba a por su garganta y no la soltó. Era doloroso, oscuro, incomprensible y duro. Intentó defenderse, luego se dio cuenta de que había perdido, dedos helados se aferraron a su cuello, sus ojos brillaron ante los suyos. Y de repente Lucy voló hacia atrás. Leslie tosió, parpadeó y abrió los ojos. Su vecina forcejeaba con una figura alta y vestida de negro. La figura tiró a Julia al suelo, le inmovilizó los brazos hacia atrás y algo los conectó, los ató, privándola de la capacidad de seguir luchando. Y entonces la figura corrió hacia Leslie y acercó su cara a ella. Leslie, si le quedaran fuerzas, habría gritado, porque la cara pertenecía a la misma chica del retrato. Era aquella hermosa morena del siglo XIX. Era. Leslie sintió que se estaba volviendo loca. ¿Por qué era? Era un vampiro. Quédate quieta, le dijo el demonio. Llamaré a una ambulancia. ¿Dónde están los colmillos? Leslie preguntó, porque no podía pensar en otra cosa en este momento. ¿Los vampiros deberíais tener colmillos? La chica sonrió. Sus dientes eran lo que llamaban rectos y nacarados, preciosos. Pero no tenía colmillos afilados como dagas. Estoy harta de ti. ¿Interfiriendo? ¿Por qué venís todos aquí?, dijo irritada la bella. Esteve. Marca, por favor, susurró Leslie, sintiendo que las fuerzas la abandonaban y estaba a punto de caer en algún lugar. ¿Fuiste tú quien nos llamó? La morena miró a Leslie con una extraña mezcla de desprecio y curiosidad, y asintió. ¿Así que has salvado a mi hija? Gracias. Leslie exhaló y finalmente perdió el conocimiento. Cuando Leslie volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que la habían llevado al hospital. Su cuerpo, extrañamente, no le dolía, pero tenía la sensación de que se había hecho mucho daño en la casa. ¿Conmoción cerebral? Pulmón. ¿La vista se recuperará? La voz del médico llegó a través de una capa de algodón absorbente. Leslie gimió suavemente, sacudió la cabeza y por fin recobró el sentido. Estaba en el hospital. A los pies de la cama un hombre con bata blanca, por supuesto, el médico. Más cerca, sentado a su lado en una silla y cogiéndole la mano, de la que un agradable calor recorre todo el cuerpo, Esteve. ¿Y qué hace usted aquí? En primer lugar, apenas abriendo los labios, dijo Leslie al ver a Alexander. Estás aquí por la tierra, ¿verdad? En realidad, el hombre tosió torpemente. Para verte. No es por interés propio, créeme. Leslie, no pasa nada, Esteve se volvió hacia ella. Los niños están bien cuidados. Catherine se ocupa de ellos. Leslie asintió. Catherine era una vieja amiga suya y también trabajaba por turnos en la tienda. Lucy. Ella. Había. Leslie se sentía infinitamente débil y quería dormir, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que tenía algo que decir y algo que saber ahora mismo y temía quedarse dormida, todavía a oscuras. Sí, Lucy, ella. Esteve habló. Ahora la están cuidando. Ella,
Se estaba claro que le costaba hablar, parecía un hombre que hubiera envejecido unos cuantos años de la noche a la mañana. Ella fue la que prendió fuego a la casa entonces. Lo sé, Leslie asintió. Pensó que éramos. Debería haberme dado cuenta antes. No fue culpa suya, créame, dijo el médico, que tenía cierta idea de todo lo que había pasado. Los síntomas de las enfermedades de su esposa eran fáciles de confundir con rasgos normales, problemáticos de la personalidad. Lucy se volvió loca, terminó Steve. Le pasó lo mismo que a su madre. Leslie no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas y apropiadas para consolar a Steve. Se limitó a apretarle ligeramente los dedos como respuesta y pensó en el hecho de que él, por muy mal que se sintiera, aguantaría ahora. Debía aguantar por el bien de su hijo. Leslie miraba ahora al doctor con un poco de miedo de que a las siguientes palabras, ella misma pudiera ser considerada una loca. Me salvé. Comprendo que necesites hablar con tus amigos de algo importante, dijo el médico. Pero no puedes sobrecargarte de trabajo por mucho tiempo. Y tengo que irme, terminó y salió de la habitación. Era mi hermana. Alexander entró de repente en la conversación. ¿Se llama Sofía y su aspecto? Lo juro, ha sido toda una sorpresa para mí. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Leslie fijó su mirada en el empresario de la capital. Estaba en estado de shock, porque no entendía qué estaba pasando. Pero Alexander, afortunadamente, tenía algunas respuestas. La pequeña compañía pudo hablar tranquilamente porque, salvo Leslie, no había más pacientes en la sala. Y Alexander habló. Resultó que por aquel entonces, en los años 90, John, buscando las cosas adecuadas para su colección de teórico cazavampiros, no solo las compraba. Un día se enteró de que cierto coleccionista tenía lo que él necesitaba, a saber, retratos de los últimos miembros de la misma familia que, según creía, guardaba los secretos de los vampiros. El coleccionista dijo a las personas que acudieron a interesarse por la venta de los cuadros que se trataba de tesoros de valor incalculable que le eran muy queridos por motivos personales y que no accedería a desprenderse de ellos, ni aunque le ofrecieran todo el oro del mundo. Fue entonces cuando John se puso en contacto con los bandidos. Les pagó para que robaran los cuadros. Y así se hizo. Al coleccionista casi se le rompe el corazón, porque había pasado años de su vida buscando esos cuadros. Y eran para él no solo algunas obras de arte. Estaban directamente relacionadas con la historia de su familia, porque él era un descendiente lejano de esa misma familia. Su antiguo antepasado, el nexo de unión era aquella belleza de pelo negro del retrato en estilo antiguo. La noble familia anunció a todo el mundo que la doncella había muerto, según ellos, arrastrada por una enfermedad. Pero era mentira. En realidad, ella había huido, prefiriendo un matrimonio por amor con un hombre pobre a un matrimonio de conveniencia con un hombre rico. Por eso ella, para tal desgracia, decidió apartarse del destino de la familia y de su historia. John, por supuesto, no sabía que el coleccionista al que había asestado semejante golpe era una persona emparentada con aquellos, por así decirlo, vampiros que tanto tiempo llevaba buscando. De lo contrario, esta historia podría haber tomado un cariz muy distinto. Sin embargo, esta historia se había desarrollado con el tiempo. El caso era que el viejo coleccionista tenía un hijo, que se llamaba Billy. Se marchó en los años 90 para montar un negocio allí. El hijo volvió cuando supo que la salud de su padre se había deteriorado. Pasó sus últimos días con su padre. Le cogió de la mano y escuchó las últimas palabras de su padre de familia sobre que todo se había echado a perder, que le habían robado sus posesiones más preciadas. Billy no era tan apasionado de las antigüedades como su padre, pero se dio cuenta de que ahora solo tenía que encontrar los cuadros, estos cuadros tenían que volver al nombre de su familia y ya está. Había utilizado todos sus recursos. Pero no había conseguido averiguar nada. Además, Billy no tenía mucho tiempo para eso, tenía que volver a América, para no perder el negocio. Allí conoció a una mujer llamada Mónica y se casó con ella.
De este matrimonio nacieron 2 hijos, Sofía y Alexander. Alexander, cuando creció, decidió volver a su tierra natal y dedicarse a la agricultura. Desde pequeño se sintió atraído por las plantas, quería trabajar con lo que crece en la tierra. Sofía decidió seguir los pasos de su abuelo paterno y convertirse en historiadora. Se fue a Francia y luego continuó su formación en Inglaterra. Tenían poco contacto con su hermano y en muchos aspectos su visión de la vida era diferente. Así pues, Alexander no comprendía el deseo casi desesperado de Sofía de encontrar los cuadros que le faltaban. Sí, reconocía que era una gran pérdida, pero al fin y al cabo es solo una parte de la historia, del pasado. Solo que su hermana no quería oír hablar de vivir el presente. Era testaruda. Y hace un año compartió la noticia con su hermano, consiguió ponerse tras la pista del hombre que ordenó el robo de los cuadros. Sofía aprendió todo sobre John. Y se dio cuenta de que él no querría dar los cuadros, ni venderlos. O incluso pensar algo malo cuando viera su cara. El caso era que Sofía tenía un parecido asombroso con la misma chica que hacía tiempo había preferido el amor al dinero y la posición en la sociedad. Sofía lo sabía porque había visto una foto de uno de los cuadros desaparecidos. Sofía empezó a planear cómo entrar en casa de John y simplemente robar los cuadros. Pensó que le pagaría con la misma moneda y que sería justo. Pero entonces John murió y su casa se quemó. Pero Sofía no iba a renunciar a sus planes. Ella ya sabía que John tenía una habitación secreta y pensó que podría haber tenido un sótano debajo de la casa, algún tipo de lugar secreto, en el que los cuadros podrían conservarse, ilesos del incendio. Sofía no quería ir con Leslie, temía que si se negaba por alguna razón, no tendría la oportunidad de explorar lo que quedaba de la casa, porque Leslie, teóricamente, podría empezar a vigilar este lugar. Por eso Sofía fue una noche a casa del viejo. Y de repente había niños allí. Ella había sido testigo involuntario de cómo se dedicaban a invocar vampiros, y por suerte, había conseguido salvar a una niña. Y entonces decidió volver. Y de nuevo sus planes se vieron trastocados. Ahora estaban Leslie y Lucy, que llevaban tiempo siguiendo a la que ella creía su rival. Alexander dijo que se reunió con su hermana después de que ella salvara a Leslie. Dijo que se quedó de piedra cuando su hermana le contó sus planes fallidos. Pero también consiguió hacerla cambiar de opinión. La convenció de que ese afán por recuperar los cuadros a toda costa no era normal. Y que sería mejor aceptar su pérdida. Esa es la verdad, dijo Alexander. Ahora lo sabes todo. Mi hermana, ella, no es una mala persona. Me reuní con ella y hablé con ella. Creo que pude convencerla de que el pasado, es hora de dejarlo ir antes de que vaya demasiado lejos. Puedo prometerte que no volverá a molestarte. Mañana vuelve a Francia. Leslie escuchó toda la historia en silencio. Y ahora era como si casi no le quedaran preguntas. Pero ella realmente quería 2 cosas: reír y llorar al mismo tiempo. Pandilla de idiotas, dijo y se rió de todos modos. Se rió durante un buen rato y luego le pidió agua a Esteve porque tenía la garganta seca. Bueno, me alegro de que John no se enterara de quién era tu abuelo, suspiró cuando pudo volver a hablar. Y siento que John, fuera lo que fuera, pero humanamente lo siento por él. Estar tan engañado el resto de su vida. Y que no hubiera alma que le ayudara a darse cuenta de que se estaba volviendo loco. Bueno, está bien. El pasado es el pasado. En cuanto a tu hermana. Y Leslie me dijo que no faltaba mucho de la casa de John. Alexander entornó los ojos al oír aquello, pero Leslie no le dejó decir nada de inmediato y continuó. Dijo que si todos esos cuadros eran tan importantes para su hermana, pues que se los quedara. Gratis. Porque no tenía derecho a exigir dinero por ellos ni a quedárselos para ella. Después de todo, John los consiguió, de hecho, de esta manera. Eres una mujer increíble. Alexander dijo. Solo soy una mujer corriente, suspiró Leslie. Está diciendo la verdad, dijo Esteve. Recogí algunos archivos.
En varios periódicos en los años 90 realmente escribió sobre el robo de pinturas del coleccionista, trató de encontrarlos de alguna manera, apeló a literalmente todo el mundo que podía ayudar. ¿Cuándo llegó aquí? Leslie frunció el ceño. Llevas 2 días inconsciente, se explicó Esteve y ella jadeó. En cuanto a la tierra, dijo Leslie. No voy a vender nada. Es fácil vender. Pero John quería quedárselo todo. Así que, de alguna manera, puedo dedicarme a la agricultura yo sola. No se me da mal, vivo en el pueblo. Hay gente que me ayudará, un notario es bueno. Bueno, suspiró Alexander. ¿Y si la tierra, que ya está cubierta de bosque? ¿Para qué lo necesitas?, preguntó Leslie en tono serio. Pensaba construir una granja de flores. Has encontrado tiempo para hablar de negocios. Esteve se indignó. ¿Necesita descansar? Tienes razón, se avergonzó Alexander. Voy a descansar, Leslie bostezó. Ahora me echaré una siesta. Pero solo deja que tu hermana venga a verme antes de que se marche a Francia. ¿Tiene prisa? Tiene una defensa de doctorado. Es rápida. Científica y ladrona a la vez. Muy bien. ¿Puedes enviarle las pinturas después? No estoy seguro de que sea posible. Fueron pintados en el siglo XIX. No hagas tonterías. Leslie tuvo fuerzas para levantar la mano y señalar con el dedo a Alexander. No lo haré. De hecho, vivo aquí todo el tiempo. Y creo que a mi hermana no le importará en absoluto que los cuadros vuelvan a mí, como heredero directo de mi abuelo. Creo que ella estaría feliz con eso. Finalmente, Leslie tuvo la oportunidad de descansar. Y entonces sus hijas vinieron a visitarla. Emma estaba seria, Selena lloraba y prometía obedecer siempre a su mamá. Y luego Sofía vino a verla. ¿Tú? No me digas que soy una mujer increíble. Leslie agitó las manos. No puedo seguir escuchando esto. Mejor, dime, cariño. ¿Cuántos años tienes? 28. Tengo 37, Leslie suspiró. Perdona si te ofendo, pero qué idiota eres. No, puedo entender toda la situación con John, seguro que vendría a por ti con una estaca, Leslie se rió entre dientes. Pero podrías haber acudido a mí. No sabía si estarías de acuerdo. Si me permitieras echar un vistazo por la casa, respondió Sofía con sinceridad. Me doy cuenta de que lo que hice fue terrible. Las cosas que quería robar. No podía creer que finalmente las había encontrado. No podía creer que por fin las había encontrado. Mi hermano ya me hizo pasar un mal rato. Y solo porque tú. No quiero hacerte pasar un mal rato, suspiró Leslie. Pero más te vale tener la cabeza bien puesta, chica, o un día de estos te vas a meter en un lío. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Bueno. Tu hermano quiere quedarse con los cuadros. Lo sé, Sofía sonrió. Con eso me basta. Gracias. Has devuelto a nuestra familia su historia. Leslie no fue molestada de aquí en adelante. Fue tratada y tomó muchos largos descansos. Pero Esteve vino todos los días. Y entonces, el día en que Leslie iba a ser dada de alta, le trajo inesperadamente un ramo de sus flores favoritas. Me estoy divorciando, suspiró. Lucy. Está en rehabilitación. Y no sé cuánto. Lo siento, dijo Leslie. Ahora estarás sola con tu hijo. Estaré bien. No, no lo estarás. Añadió de repente. Estaré a tu lado. Si me dejas. Eso es lo que más me gustaría de Selene.